Había salsa marinara en mi camisa cuando terminé nuestro compromiso. No, en serio, ojalá hubiera sido uno de esos momentos pulidos y dramáticos que ves en las películas. Pero no, estaba de pie bajo unas luces baratas colgadas en el patio trasero de alguien, sosteniendo un plato de papel con espaguetis tibios, tratando de forzar una sonrisa mientras un grupo de semidesconocidos se reía de algo que mi prometida acababa de decir. No había escuchado el chiste, pero sí lo que vino después. «Tiene razón», dijo una de sus amigas entre risas. «De verdad eres como su pequeño asistente». Más carcajadas. Varias miradas en mi dirección. Incluso alguien murmuró: «Pobre chico». Y fue ahí cuando entendí que no se reían conmigo, sino de mí, del tipo que le cargaba el bolso, que revisaba 2 veces su agenda, que le mandaba recordatorios para sus citas de depilación, del tipo que planeó una pedida con pétalos de rosa y un atardecer y recibió como respuesta un simple «¿Esto es todo?». No interrumpí, no grité, ni siquiera me moví. Solo caminé hacia la mesa plegable, me limpié las manos con una servilleta que olía vagamente a protector solar y dije con calma: «¿Alguien quiere un local gratis? 3 de septiembre. No reembolsable». Silencio. Luego, unas risas nerviosas. Ella se giró, parpadeando, como si acabara de recitarle una lista de la compra en latín. «¿De qué hablas?». «La boda se cancela», dije. «Espera, Kurt, vamos, estás bromeando». «No, pero tú sí lo estabas, justo ahora, sobre mí, otra vez». Más silencio. «Le escribiré a mi familia esta noche», añadí. «Supongo que querrás quedarte con la lista de invitados. Eran casi todos tuyos, de todas formas». Y entonces puse el anillo, aún en su cajita de terciopelo, sobre la mesa de plástico, al lado de un cupcake a medio comer, y me marché. No lloré, no grité, ni siquiera miré atrás. Pero no me malinterpretes, aquello no fue fortaleza. Fue vacío, porque lo que ninguno de ellos sabía, ni sus amigos, ni los invitados, ni siquiera ella, era que no se trataba solo de una broma. No era un simple insulto lanzado en una fiesta. Era por lo que yo ya había descubierto, lo que llevaba 3 semanas guardándome, lo que ella no sabía que yo sabía, lo que nunca debí haber encontrado. Y si piensas que ese momento fue impactante, espera a escuchar lo que lo provocó. La caminata de regreso a casa esa noche se sintió como si alguien hubiera quitado todo el aire del mundo. No conduje. Dejé las llaves en mi chaqueta, que había tirado en una silla, antes de que empezara la fiesta. Seguí caminando, pasando junto a bares iluminados con neones, cubos de basura volcados en las aceras, y una pareja besándose detrás de un food truck, como si el universo no se estuviera desmoronando 2 calles más allá. No lloré, ni siquiera sentí rabia, sentí nada, y eso, sinceramente, me asustó más que cualquier ataque de ira. Los mensajes empezaron cuando aún estaba a 4 calles de mi apartamento. Primero de ella, luego de sus amigas, después de su primo, el que había organizado la fiesta y que, por lo visto, no estaba nada contento de que hubiera convertido su inauguración de casa en lo que él llamó un numerito. Uno decía: «La humillaste». Otro: «Podrías haber hablado con ella en privado». Pero ninguno de ellos sabía lo que yo sabía. No habían visto los mensajes, la nota de voz, el hilo de chat con sus compañeros de trabajo, donde me llamaban el marido de rebajas. Lo había mantenido todo en silencio. 3 semanas antes, había ido a usar su portátil para pedir pizza. Su móvil estaba sin batería, el mío cargando, y me dijo que usara el mío, que ya estaba guardada la tarjeta. Inofensivo. Hasta que abrí Chrome y aparecieron sus mensajes como si me hubieran estado esperando. No era un error, no era una broma aislada, eran docenas. «Es tan educado que da pena», decía uno. Otro: «Te juro que hasta pide permiso para darme la mano. Necesito un hombre antes de olvidar lo que se siente». Incluso había una apuesta. No entendí todo el contexto, pero uno de sus colegas bromeó: «Todavía hay tiempo para cancelar antes de septiembre. ¿Te apuntas?».
y ella respondió con un emoji de risa. Y, no, si consigo el piso primero. Esa línea se me quedó grabada. No, si consigo el piso primero. Como si yo fuera un billete temporal hacia algo mejor. Una llave, un atajo, un medio para un fin demasiado material. Y aún así, no dije nada. No la confronté. No me fui dando portazos. No grité. Me repetí que quizá era sarcasmo, que tal vez solo estaba desahogándose. Me aferré a los últimos restos de dignidad, hasta que se rió de mí en aquella fiesta. Y en esa risa lo escuché todo. Vi todo como realmente era. Así que cuando al fin llegué a mi apartamento, no contesté a las llamadas. Abrí mi portátil, busqué la hoja de cálculo de la boda y borré todo. Luego me senté en la oscuridad y me quedé mirando la cajita del anillo, que había recuperado antes de irme. No porque quisiera devolvérselo, sino porque, por alguna razón, aún no podía tirarlo. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa, y no me refiero al silencio pacífico, con pajaritos cantando y café humeante. Era un silencio hueco, como si el mundo hubiera bajado su volumen al mínimo. No había dormido. Me había quedado ahí, repitiendo todo una y otra vez, como un editor miserable atrapado en bucle, preguntándome si había exagerado, si quizá debía haberlo dejado pasar. Pero cada vez que esa duda aparecía, volvía a escuchar ese mensaje. No, si consigo el piso primero. Y de repente, el pecho se me apretaba, y recordaba exactamente por qué salí de esa fiesta como lo hice. A las 9:12 de la mañana sonó mi móvil. Esta vez no era un mensaje, era una llamada. De Aiden, uno de mis 2 amigos cercanos que aún me quedaban. Aiden y yo habíamos pasado juntos la universidad. Armamos muebles de IKEA en nuestro primer piso cutre con cuchillos de mantequilla. No era solo un amigo. Era el tipo que una vez condujo 5 horas para ayudarme cuando mi coche se averió en un pueblo sin farolas. No le había contado mucho sobre la fiesta. Solo le mandé un mensaje corto esa noche. Se acabó. Te explico luego. Cuando contesté, esperaba preocupación. Lo que recibí fue una frase que me movió el suelo bajo los pies. Kurt, tengo que decirte algo, y debería habértelo dicho antes. Sonaba nervioso, y eso me asustó más que nada. Me explicó que, 2 meses atrás, había visto a Celine en una cafetería con alguien. Un hombre de unos 30 y tantos, con un smartwatch y un traje que no pegaba con el clima. No estaban haciendo nada evidente, ni besos, ni manos entrelazadas. Pero había algo en su lenguaje corporal que hizo que Aiden se detuviera. La forma en que ella se inclinaba hacia él, la facilidad con la que se reía, cómo se tocaba el pelo. Supuso que sería algo de trabajo, pero luego los volvió a ver. 2 semanas después, esta vez en un bar en la azotea, de noche, compartiendo un plato, sentados demasiado cerca para ser solo compañeros. Había dudado en contármelo. Pensó que quizá estaba exagerando, pero después de lo de la fiesta y de los mensajes que yo le había contado, sintió que ya no podía quedarse callado. No dije mucho. Tenía el estómago hecho un nudo. Quería sorprenderme. Quería sentirme en shock, tal vez. Pero la verdad es que no lo estaba. No del todo. Creo que llevaba mucho tiempo sabiendo que algo no iba bien. Pero era más fácil creer que simplemente no sabía querer de manera abierta, que tal vez era así por su educación, por su pasado, por su trabajo, cualquier cosa menos lo obvio. Cuando colgué, me quedé ahí, mirando a la nada, la boca seca, el corazón golpeando lento y pesado. Recordé las veces que dijo que tenía reuniones con clientes hasta tarde. Aquella vez que llegó a casa con una bolsa de una tienda en la que nunca habíamos comprado. Los bloques aleatorios en su calendario compartido, marcados como tiempo para mí, que siempre despachaba como algo sin importancia. Todo empezó a encajar, pero el hilo final llegó una hora después, en forma de un mensaje privado de alguien que no conocía. Una mujer que decía haber trabajado con Celine y que tenía capturas de pantalla para probar que Celine llevaba tiempo planeando mucho más que una boda.
El mensaje venía de alguien llamada Verónica L. No me sonaba el nombre, y al principio pensé que era spam, hasta que leí la vista previa. Sé que esto es raro, pero trabajé con Celine, y creo que mereces ver esto. Se me revolvió el estómago. Mis manos dudaron unos segundos sobre la pantalla antes de abrirlo. Lo primero que vi fue una captura de un chat grupal llamado Marketing Queens. Nombres conocidos. Algunos de los compañeros de Celine. Al principio los mensajes parecían inofensivos. Bromas sobre los snacks de la oficina. Quejas sobre alguien llamada Dana, que otra vez había metido pescado al microondas. Y entonces lo vi. Una foto mía. Lo recordaba. Era de aquel día en el mercado, tomada desde atrás mientras yo hacía fila con una cesta de limones orgánicos, porque ella decía que los del supermercado sabían artificiales. El pie de foto decía, Curtis en su hábitat natural. Chico limón debajo, otro mensaje. Uf, juro que si vuelvo a escucharlo hablar de freidoras de aire, me escapo con Max. Maximum. El nombre me golpeó como un cubo de agua fría. Max era el cliente, con quien se había reunido 3 veces tomando vino y tapas. El que, según ella, era solo un contacto de negocios, algo coqueto pero inofensivo. Incluso le ofrecí llevarla a una de esas reuniones. Ella dijo que no, que se sentiría incómoda si yo estaba. Claro que sí. Seguí desplazándome. Lo peor no eran las bromas ni el sarcasmo a mi costa. Era la planificación, la forma en que hablaba de nuestra boda como si fuera un trámite, una meta transaccional. Un mensaje decía, la aprobación del piso es más fácil si estamos casados, ja 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 ja. Solo hay que aguantar hasta octubre, y listo. Otro, podría vivir de su seguro 1 año si lo necesitara. No digo que lo haría, pero oye, la visión se me nubló. Ni siquiera recuerdo haber dejado el móvil sobre la mesa. Solo sé que me levanté y fui a la cocina porque necesitaba sujetar algo sólido. Necesitaba sentir el borde de la encimera, el frío del tirador del frigorífico, solo para recordarme que todavía había cosas en mi vida que no habían cambiado, que no me habían traicionado. Verónica volvió a escribir, como si supiera que yo seguía leyendo. No quería involucrarme, pero después de lo que hizo en esa fiesta, la gente habla. A algunos nos dio asco verla. No te merecías eso, ni esto. No supe qué responder. Ni siquiera conocía a esa mujer. No tenía motivo para mentir, ningún motivo para ayudarme. Y, sin embargo, ahí estaba, lanzándome verdades que me dejaban mirando la pared y preguntándome qué había significado realmente todo el último año de mi vida. Durante la siguiente hora, hice algo que nunca antes había hecho. Me dejé sentir rabia. No la versión suave y contenida que solía enterrar bajo sarcasmos o risas incómodas. Number. Esto era distinto. Era real. Y a medida que las piezas encajaban, los mensajes, el tono de su risa en la fiesta, los bloques escondidos en el calendario, las bromas, las mentiras, algo dentro de mí se endureció. Había cancelado la boda, sí, pero ahora me daba cuenta de que lo había hecho sin conocer toda la historia, y si lo que había visto era solo el comienzo, lo que venía después sería un ajuste de cuentas. No volví a dormir esa noche. No podía. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no dejaba de proyectar escenas como un disco rayado. Su voz resonando en la fiesta, las capturas de pantalla, ese chat grupal horrible, lleno de emojis, las miradas de la gente, algunas con lástima, otras con diversión, como si yo fuera el chiste de un que no sabía que estaba dentro. Hacia las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a tornarse de ese extraño gris violáceo, agarré las llaves y conduje. Sin plan, sin rumbo. Solo necesitaba movimiento. El silencio era insoportable. Terminé frente al piso de su hermana, Madison. De todas las personas del círculo de Celine, ella era la única que alguna vez me trató como a un ser humano de verdad. Una vez me dijo, meses atrás, que yo merecía a alguien que viera en mí algo más que mi utilidad.
Entonces no supe qué hacer con ese comentario. Ahora sonaba como una advertencia que había ignorado. Ni siquiera le escribí antes. Toqué la puerta, con el corazón golpeándome en el pecho. Cuando abrió, con una sudadera y un pantalón de pijama, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. «¿Curtis?», susurró. «¿Estás bien?». No supe qué responder. Solo dije, «¿Podemos hablar?». Preparó café sin decir mucho, y yo me senté en su diminuta mesa de cocina como si no supiera en qué planeta estaba. Cuando por fin le conté todo, desde el chat grupal hasta la mujer llamada Verónica, pasando por Aiden viendo a Celine con otro hombre, Madison no me interrumpió. No se llevó las manos a la boca ni fingió sorpresa. Ella se quedó mirando su taza, como si allí estuvieran las respuestas. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego, con una voz baja, casi avergonzada, dijo: «No sabía nada de los mensajes, pero sí sabía de Max». Las palabras me golpearon como una silla en el pecho. Me explicó que Celine le dijo que solo era coqueteo inofensivo, que él la hacía sentirse vista y que jamás actuaría en consecuencia. Madison le advirtió. Le dijo que jugaba con fuego. Ella se rió. Dijo que lo tenía bajo control. Debí insistir más, lo siento mucho. Yo solo me quedé ahí, aferrado al borde de la mesa. Los dedos se me entumecieron, y entonces añadió algo para lo que no estaba preparado. «Curtis, ella nunca pensó que te irías». La miré. «¿Cómo?». Lo decía todo el tiempo. Que eras demasiado seguro para marcharte, que siempre intentarías arreglar las cosas, que podía hacer lo que quisiera, y tú seguirías ahí al final, con flores y una disculpa. Solté una risa, no porque tuviera gracia, sino porque era lo único que no se sentía como llorar. «No eras débil», dijo Madison mirándome. «Eras leal». Ella retorció eso en otra cosa. Asentí, pero por dentro me estaba desmoronando. Ya no era solo traición, era humillación. Yo había sido su red de seguridad, su plan de respaldo, el tipo al que se podía ridiculizar, manipular y aún así contar con que se quedaría. Pero ya no. No me iba a quedar. Cuando salía del piso de Madison, me detuvo. «Curtis, deberías ver lo que publicó esta mañana». Y cuando abrí el móvil, no podía creerlo. Celine había salido a lo público y torció toda la historia hasta convertirla en algo tan delirante que me heló la sangre. Ahí estaba. Una publicación completa en Instagram, ya acercándose a los 300 me gusta, en menos de una hora. Una foto en primer plano de ella, sentada en un banco junto al lago donde solíamos pasear, con la cabeza ladeada lo justo para parecer frágil. El pie de foto empezaba así. A veces la gente se va sin aviso, sin cierre, sin explicación, solo silencio. Y te quedas preguntándote qué hiciste mal. Parpadeé. La garganta se me cerró mientras leía los comentarios. Sus amigas, las mismas que se rieron de sus bromas en la fiesta, llenaban la publicación con corazones, con «te mereces algo mejor», y con «los hombres son tan inmaduros emocionalmente». Una incluso escribió: «Siempre supe que él no era lo bastante hombre para ti». Otra añadió: «Encontrarás a alguien que valore tu corazón». Me quedé pasmado. No era pasivo-agresivo, era un ataque calculado, diseñado para generar lástima. Sabía perfectamente lo que hacía: ponerse en el papel de víctima antes de que yo siquiera pudiera hablar. Pero lo que más me dolió no fueron los comentarios. Fue ver cuántos amigos en común habían dado me gusta sin cuestionar nada. Nadie me escribió. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie se cuestionó por qué había cancelado la boda y desaparecido. Simplemente le dieron al corazón y siguieron, como si ella hubiera escrito una elegía en lugar de reescribir la verdad. Sentí el pecho arder. No solo por la traición, sino por lo fácil que resultaba para la gente creerlo. Lo rápido que el tipo callado, de risa nerviosa y corazón blando, se convirtió en el villano. Caminé de un lado a otro en mi apartamento, con el corazón acelerado y los dientes apretados. Por un segundo,
Me pregunté si debería dejarle la historia a ella, mantenerlo limpio, irme en silencio. Pero entonces recordé las capturas, los mensajes, la apuesta con sus compañeros de trabajo, la forma en que se rió de mí delante de desconocidos. Recordé la cara de Madison, lo avergonzada que se veía por su hermana, y recordé a Verónica, alguien que ni siquiera me conocía, que se tomó la molestia de enviarme la verdad. Esas mujeres no me debían nada, pero vieron lo que yo no quería ver, que mi silencio la dejaría ganar. Así que tomé una decisión. No exploté todo de golpe, no publiqué un gran post con pruebas. Eso me haría parecer vengativo. Number. Empecé en pequeño. Una sola historia. Fondo negro. Texto blanco. Simple. Ya que la gente pregunta, aquí tienen algo de cierre. Cancelé la boda porque resultó que no era el único con quien ella estaba comprometida emocionalmente. Lo dejé ahí, sin nombres, sin fotos, sin pruebas aún, pero lo suficiente para cambiar la conversación, lo suficiente para que la gente se detuviera. En cuestión de minutos, recibí mi primer mensaje, luego un segundo. Después, 5, algunos de amigos en común, otros de gente que apenas conocía, todos preguntando, «Espera, ¿qué pasó en realidad?» Y entonces llegó el que no esperaba. Un mensaje directo de Max, sin palabras, solo un número de teléfono y la frase, «Necesitamos hablar». Tardé 3 horas en reunir valor para llamarlo. Su mensaje estaba en mi bandeja como un cable pelado a punto de soltar chispas. El hombre que se suponía que era solo un cliente, que aparecía en mensajes, en avistamientos en azoteas, en bromas de chats grupales, ahora quería hablar. Tenía las palmas sudorosas antes de marcar. No sabía a qué me enfrentaba. ¿Una burla? ¿Una disculpa? ¿Una confesión? ¿O algo peor? Cuando contestó, no dijo, «Hola», solo dijo, «No sabía que estaba comprometida». Esas palabras cayeron como un bloque de cemento en mi estómago. La voz de Max era calmada pero tensa, como alguien caminando sobre una cuerda floja entre la culpa y la ira. Me contó que se conocieron en un evento de networking hace 6 meses. Ella se presentó como soltera, dijo que acababa de salir de algo serio, pero que no buscaba nada complicado. Él le creyó. ¿Por qué no habría de hacerlo? No había anillo, ni mención de mí, solo historias de cómo intentaba redescubrirse. Me dijo que se habían visto 6 o 7 veces. Café al principio, luego copas. Luego la cosa escaló. No entró en detalles y yo no pregunté. No hacía falta. La imagen ya estaba demasiado clara en mi cabeza. Lo que me golpeó no fue solo la traición. Fue lo calculado que había sido todo. Cómo había mantenido ambas vidas perfectamente separadas. Cómo planeaba una boda mientras, al mismo tiempo, le vendía a otro hombre una historia completamente distinta. Y entonces dijo algo que me heló la piel. Me invitó a la fiesta de compromiso. Por poco se me cae el móvil de la mano. Me contó que ella le dijo que era solo una reunión de amigos y que pasara más tarde, que conocería a parte de su gente. Lo hizo sonar casual, pero ahora entendía que lo quería allí. Tal vez como respaldo, o tal vez solo por la adrenalina. No pude hablar. Sentí náuseas. Hizo una pausa y añadió, «Cuando vi tu historia, lo entendí. Alguien a quien sigo la compartió. Junté las piezas. Curtis, tío, lo siento. No tenía ni idea». Colgamos poco después. Le di las gracias, no me preguntes por qué, y me quedé otra vez en silencio. Pero esta vez era distinto. Ya no era desamor. Ya no era confusión. Era claridad. Por fin la vi como realmente era, no como había querido creer que podía ser. Y, más importante aún, me vi a mí. El yo que aceptaba ser el segundo plano, el que pensaba que la lealtad bastaba para ganarse el amor. Ese ya no existía. En menos de 1 hora empecé a organizarlo todo. Las capturas, los mensajes, lo que me mandaron Verónica y Max, todo en una carpeta. No pensaba publicarlo, no era el plan. Pero necesitaba tenerlo listo.
porque ella seguía ahí fuera, contando su versión. Y yo no iba a dejar que enterrara la verdad bajo hashtags y lágrimas falsas. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer con esa carpeta, pasó algo inesperado. Un mensaje de la propia Celine. 4 palabras. Necesitamos hablar. Quería verme en persona. Acepté, pero solo en un lugar público. Terreno neutral. Sin dramas. Sin puertas que golpear ni muebles que lanzar. Nos encontramos en una cafetería tranquila, un martes por la tarde, lejos del caos cuidadosamente fabricado de su Instagram. Llegó con un maquillaje suave y la misma expresión triste que ya había mostrado en redes. Esa mirada de «¿Cómo pudiste?», como si fuera víctima de su propio desastre. Yo no hablé primero. Esperé. Ella se sentó despacio, se inclinó hacia adelante y susurró. «No pensé que de verdad te irías». Parpadeé. Eso fue todo. Esa era su frase de inicio. Durante los siguientes 10 minutos, me dio lo que solo puedo describir como una media disculpa ensayada. Lamentaba que yo estuviera herido. Lamentaba que lo descubriera así. Lamentaba que hubiera tenido que pasar vergüenza. No lo que había hecho, solo la forma en que se supo. Rodeaba la verdad como si fuera una hoguera de la que no quería quemarse. Pero cometió un error. Preguntó, ¿podemos mantener esto en silencio? Solo digamos que no funcionó. Y en ese momento, algo hizo clic dentro de mí. No fue rabia, no fue tristeza, fue final. La miré a los ojos y le dije, no, me ridiculizaste en público, me traicionaste en privado. ¿Y ahora quieres salvar tu imagen en silencio? Ese capítulo está cerrado. Se acabó ser el personaje callado en tu historia. Me miró un largo rato, los labios entreabiertos, como buscando la siguiente jugada, pero no había ninguna. Me levanté, dejé dinero suficiente en la mesa para cubrir su bebida y me fui. El sol me golpeó la cara como si no lo hubiera sentido en semanas, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí humillado. Me sentí libre. La boda está cancelada. El anillo, vendido. Usé parte de ese dinero para reservar un viaje. No para huir, sino para empezar algo nuevo. He estado reconectando con gente con la que había perdido contacto, reaprendiendo a disfrutar del silencio sin sentir culpa, incluso retomando el hábito de escribir en un diario. No desde el dolor, sino desde la paz. Celine puede publicar lo que quiera, contar la versión que necesite creerse. Pero yo ya sé mi verdad. Y, más importante aún, por fin me elegí a mí.